referencia en inglés al barco y el incidente apareció en el número de mayo de 1952 del Proceeding of Merchant Marine Council, publicado por la Guardia Costera de Estados Unidos. Una temprana referencia en inglés se publicó el 10 de octubre de 1948 en The Albany Times de Albany, Nueva York, citando como fuente original al semanario neerlandés Elsevier Weekblad. La palabra Orang significa hombre o persona en malayo o indonesio, mientras que Medan es la principal ciudad de la isla de Sumatra, por lo que puede traducirse como hombre de Medan. Los relatos sobre el accidente del barco han aparecido en diversos libros y revistas, principalmente sobre temas paranormales. Sin embargo, su precisión fáctica e incluso la existencia del barco no están confirmadas, además de no conocerse detalles sobre la construcción e historia del barco. Las búsquedas de cualquier registro oficial o investigación del accidente han demostrado ser infructuosas. El relato apareció por primera vez en una serie de 3 artículos publicados en el periódico holandés indonesio The Lokomotie Samarang Channel en Advertentie Blad, 3 de febrero, 28 de febrero y 13 de marzo de 1948. El relato es principalmente el mismo de las versiones posteriores, pero con diferencias significativas. El nombre del barco que encuentra al Orang Medan nunca es mencionado, pero la ubicación del encuentro es descrita como a 400 millas náuticas al sureste de las Islas Marshall. El segundo y tercer artículo describen las experiencias del único superviviente de la tripulación del Orang Medan, que fue encontrado por un misionero italiano y los nativos en el atolón Toangi de las Islas Marshall. Antes de morir, el hombre le cuenta al misionero que el barco transportaba un cargamento de ácido sulfúrico mal estibado y que la mayoría de la tripulación murió a causa de los vapores venenosos que salían de los contenedores rotos. Según el relato, el Orang Medan zarpó de un puerto menor chino no identificado rumbo a Costa Rica, evadiendo a las autoridades. El superviviente, un alemán anónimo, murió después de narrar su historia al misionero, que a su vez la narró al autor Silvio Scherli de Trieste, Italia. El periódico holandés indonesio concluyó la serie de artículos con una advertencia. Esta es la última parte de nuestra historia sobre el misterio del Orang Medan. Repetimos que no tenemos cualquier otra información sobre este misterio del mar. Tampoco podemos responder las múltiples preguntas sin respuesta en la historia. Puede parecer obvio que esto es un emocionante relato marinero. Por otra parte, el autor Silvio Scherli nos asegura sobre la autenticidad de la historia. Al parecer, Silvio Scherli también publicó un informe en el Export Trade de Trieste el 28 de septiembre de 1959. Nuevas evidencias halladas en The Scottish Library muestran que en 1940 los periódicos británicos Daily Mirror y Yorkshire Evening Post publicaron noticias del incidente tomando como fuente a la Associated Press. Nuevamente los relatos presentan diferencias. La ubicación es en Islas Salomón y el mensaje SOS es distinto al de las versiones posteriores. Al parecer, el relato fue obra de Silvio Scherli. Según el relato, en o hacia junio de 1947, Gaddis y otros indican la fecha aproximada como inicios de febrero de 1948. 2 buques estadounidenses que navegaban en el estrecho de Malaca, el City of Baltimore y el Silver Star, entre otros, captaron varios mensajes de socorro del barco mercante holandés Orang Medan. Un operador de radio a bordo del buque con problemas envió el siguiente mensaje en código Morse: SOS del Orang Medan. Seguimos a flote. Todos los oficiales, incluyendo el capitán, están muertos en el cuarto de mapas y el puente. Posiblemente toda la tripulación esté muerta también. Esto fue seguido por un código Morse indescifrable y un macabro mensaje final: estoy muriendo. Luego el silencio absoluto.
Cuando la tripulación del Silver Star finalmente ubicó y abordó al aparentemente intacto Orang Medan en un intento por rescatarlo, el barco fue hallado cubierto de cadáveres por doquier, incluso el de un perro. Estos tenían la espalda arqueada y sus extremidades extendidas. Sus rostros miraban hacia el cielo con los ojos fijos y la boca abierta. No se hallaron supervivientes y los cadáveres no presentaban heridas visibles. Cuando el barco estaba siendo preparado para ser remolcado por el Silver Star hacia un puerto cercano, estalló un incendio en la bodega de carga número 4 que obligó al equipo de abordaje a evacuar el perdido carguero holandés y evitó llevar a cabo cualquier otra investigación. Poco después se vio como el Orang Medan explotó antes de hundirse.